sermón del día de hoy. El de hace rato solamente fue un pequeño breviario cultural, dicen por ahí. Estamos leyendo Jeremías 29:11. Voy a leer una versión diferente a la que leímos hace rato. Esta versión dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Estamos viendo que dice el Señor que Él sabe muy bien los planes que tiene para nosotros. Y hemos visto, hermanos, que como veíamos también el domingo pasado, estas épocas se usan para planear, para ir planeando qué vamos a hacer, cuáles van a ser mis propósitos, mis actividades este año, qué hace falta. Planear es trazar o formar un plan, y se usa mucho este término, para una obra, no una obra de teatro como la que tuvimos aquí, no, una obra de construcción. Las obras que se van a construir se planean. Si no se planean, hermanos, vienen unos sustitos como el de hace unos días, los terremotos, y se caen. Pero cuando se planean, hermanos, pueden llegar a ser edificios tan altos y que no se caen en estas situaciones. En algunos países hay edificios enormes, hermanos. Rascacielos les llaman porque están ahí cerquita del cielo. Y tienen una tecnología pues tan maravillosa, tan especial, que los vientos no los mueven. No se siente adentro de los edificios esos vientos, esas corrientes, porque se han planeado de una buena forma. Cuando el edificio está en construcción, también se le llama obra, pero ahí dicen que es obra negra, ¿no? Que todavía no está terminada. Una obra también se refiere a una compostura que se le hace a un edificio o a la labor que tiene que hacer un artesano. Ya no nada más estamos imaginándonos aquí a Dios como el principal arquitecto y como nosotros su construcción, sino también como una obra de un artesano. Pero hermanos, pensando todavía en la construcción, ¿qué se necesita para iniciar una obra de construcción? A ver, mis hermanos que conocen de esto. ¿Qué es lo primero que se tiene que comprar o que considerar? Pues primero un terreno, porque ¿dónde vamos a construir? ¿Dónde vamos a edificar? Si no, pues llegan luego y te lo quieren quitar, ¿no? Dicen que son ellos y tenemos que tener un terreno. ¿Qué más? ¿Alguien más ibas a comentar algo, hermano? Los planos, ¿qué más? Sí, para planear bien. Y los planos, pero dentro de los planos vienen los cimientos. ¿Cómo se van a poner, hermana? Los gastos, muy importante, porque luego empezamos y de repente, híjole, era una casa de 3 pisos, me alcanzó para el primero y el baño. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero hay que planear los gastos. En estos tiempos que todo sube, ya no podemos decir, pues un bulto de cemento me costaba tanto. No, hay que ver cómo está eso. Pero vemos que se necesitan muchas cosas de mucha importancia, pero ¿saben qué nadie mencionó? El arquitecto. ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso? ¿Quién es el que conoce todo eso? ¿Quién es el que sabe cuánto se va a llevar de todo eso? Y es admirable, hermanos, porque llegan y te dicen, a ver, ¿de cuánto quieres tu cuarto? No, pues de tanto que, y sacan su libretita, ahora sus tablets y empiezan pum, 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 y hacen cuentas si vamos a necesitar tanto de cemento, tanto de varilla, y todo. Es gente que tiene un conocimiento especial. A veces esos mismos arquitectos son quienes hacen los planos que decía mi hermana Raquel. Ellos los diseñan en base a las necesidades del cliente. Es también quien supervisa que la obra se lleve a cabo bien, que hay los albañiles y los chalares no se la pasen echando la caguama y bailando y en el cotorreo, que el tiempo que se les paga lo desquiten. Así es. Entonces es un supervisor y es un planeador, que todo se construya de acuerdo a los planes, que no vayan a poner primero la losa y luego quieran poner los cimientos. Yo sé que eso no se puede, pero por poner un ejemplo, ¿no? Que no hagan las cosas al revés, que pinten primero y luego echen el revocado. Pues no, así tampoco se hace. Pasan cosas así de repente cuando no hay quien guíe la obra. Y de repente, hermano, hay una frase, no sé si lo han escuchado, que dicen, cada uno de nosotros es el arquitecto de su propio destino. ¿Sí lo han escuchado? Algunos la dicen. Y déjenme preguntar, hermanos, antes de Cristo, o tal vez después de Cristo todavía, ¿cómo nos ha ido con esa obra? ¿Qué tan buenos arquitectos o
arquitectos, entre comillas, hemos sido nosotros, en ese arquitecto de tu propio destino. ¿Cómo nos ha ido con nuestras decisiones, con nuestros planes, con la guía de nuestros hijos, con la consecuencia de nuestros actos? ¿Cómo nos ha ido? Somos unos edificiones así como los de Dubái, grandototes y brillantes y todo. O ahí vamos, tampoco voy a decir que seamos un edificio todo chueco que se va a caer, no. Pero a lo mejor somos una casita, un cuarto chiquito, pero bien fundamentado. Que cuando venga el lobo feroz como los cochinitos, no lo pueda tumbar. Y cuando venga el destructor, no lo pueda destruir. Así es, hermana. Pero bueno, la gente piensa cómo quiere vivir y a qué dedica su vida al hacerlo. Nos planeamos metas, buscamos la manera de conseguirlas. Y claro, yo creo que todos buscamos lo mejor para nuestra vida, tomar las mejores decisiones, hacer lo mejor posible. Y hermanos, si a veces las cosas no salen bien, está bien. Tal vez ese mejor posible no es el mejor posible de Dios. Y por eso a veces fallamos. Pero el punto es ese. Yo creo que ninguno de nosotros, nuestros papás, planearon que fuéramos rebeldes. Planearon que tomáramos malas decisiones. Planearon que fuéramos alcohólicos, drogadictos, violentos. Nuestros padres no querían eso para nosotros, en la mayoría y el mejor de los casos. Y yo sé que los que tenemos hijos rebeldes tampoco lo planeamos así. Educamos y enseñamos en base a lo que nosotros sabemos, a lo que recibimos. Si ya estamos en Cristo, pues tenemos la herramienta. Pero antes, era lo que nos enseñaron los papás. Y si el papá enseñaba que a la vieja se le daba el cachetadón para que obedeciera, ¿qué aprendimos nosotros? Lo mismo. Claro, ahora ya los jóvenes y eso traen unas ideas de que eso ya no, y gloria a Dios. Otras que no están bien, pero por lo menos en esos aspectos ha cambiado la sociedad. Ya casi no vemos eso. Desgraciadamente ahora la violencia tiene que ver con otras cosas, porque sigue existiendo, pero ya es diferente. Por lo menos ya no se fomenta tanto en esas formas. La otra cuestión que ya les he comentado, el dinero. A la esposa no se le da el dinero, ¿eh? Tú ni le digas cuánto ganas. Ahí dale para el gasto y se acabó. Lo demás, tú te lo gastas como tú quieras. Así nos enseñaron. Esos fueron los planos que pusieron. A lo mejor en lugar de contratar a un buen arquitecto, se contrató ahí al vecino que tuvo carrera trunca, ¿no? Dijo, pues ya le sé más o menos, por lo menos los cimientos te los puedo echar. Queremos y buscamos tener el control sobre cosas que nosotros no lo vamos a poder tener. ¿Y qué pasa cuando fallan las cosas? Cuando llegan las enfermedades. Cuando las cosas que tendrían que pasar de cierta manera no pasan como son, como deberían de ser, como era el orden natural. No lo podemos controlar. ¿Y qué hacemos? Nos enojamos, nos frustramos, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de Dios, de la familia, de los seres queridos. Y generalmente tendemos a culpar a todo mundo de las cosas y decisiones que nosotros tomamos. Pocas veces podemos decir, híjole, si yo la regué. Pero es la manera en la que vivimos. Y a veces, hermanos, tenemos construcciones que de verdad a estos puntos de nuestras vidas ya en el Señor solamente se mantienen de pie por la obra y gracia del Espíritu Santo. Porque por nosotros y esas obras se hubieran destruido hace mucho tiempo. Pero tenemos un Dios que dice que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, vamos a imaginarnos que queremos un arquitecto para nuestras vidas, que nos ayude a edificar nuestras vidas. Podemos buscar en muchos lugares, ya ahorita hay muchas páginas de empleo donde puedes buscar, pero en ninguna de ellas, hermanos, está el gran arquitecto de arquitectos que es nuestro Señor Jesús. Y por más que contrates un arquitecto que sea el mejor y haya hecho el mejor arquitecto, el mejor edificio, a nosotros eso no nos va a servir. Nosotros necesitamos un Dios perfecto que nos construya y nos edifique. El Señor conoce el edificio, hermanos, desde antes de que se planeara.
Él sabe perfectamente cómo va a terminar esa obra, cuánto va a durar, cómo va a restaurar cada una de esas averías cuando se lastime esa obra. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Siendo así, hermanos, ¿quién mejor puede construir algo que Él? Que ese que diseñó todo lo que nosotros conocemos, que ese que en su mente perfecta dijo, de 2 semillas va a venir un ser, de la semilla de la mamá y la semilla del papá. Y se va a desarrollar. Y se va a nutrir de su mamá. Y va a crecer. Y un día va a tener que nacer. Y va a seguir creciendo. Y se va a seguir desarrollando. Y va a desarrollar su vista y su mente. Y va a aprender cosas. Va a aprender a caminar. Va a aprender a hablar, a expresarse. Va a crecer y va a encontrar a una pareja con otra semilla diferente a la suya, que a su vez en algún momento se va a unir y de ahí van a ser otro ser. ¿Cómo no confiar en ese Dios que conoce todo, que inventó todo? Que, hermanos, si nosotros vemos la naturaleza, muchos animalitos no tienen la misma forma de reproducirse entre ellos, pero al Señor así se le ocurrió. Y ahí vemos cosas maravillosas. Por eso a mí me gusta mucho ver esos programas de la naturaleza, porque digo, wow, Señor, quienes nacen de un huevo, quienes tienen el huevo adentro hasta que nace, quienes lo cargan todavía en el vientre después de nacido, ¿no? Como los canguros. Qué cosas tan increíbles hace Dios. Ese Dios es en el que nosotros creemos y confiamos. ¿Qué circunstancia puede haber que no sea fácil resolver para nuestro Dios? Dice el versículo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Yo sé muy bien, hermanos, y les apuesto que si en su casa saben que se va a descomponer algo, pues lo tratan de reparar. O bueno, si no saben, mejor ni lo tocan y lo llevan con quien sí sepa, ¿no? Pero todos buscamos que las cosas no se descompongan. Hay una cultura que se ha estado tratando de desarrollar en México, que en otros países ya existe, que es la de la prevención. Entonces, no sé si ustedes han visto últimamente, si tú compras una pantalla, por ejemplo, un estéreo, una bocina, te dicen, tu equipo tiene una garantía de 1 año, pero si me pagas cierta cantidad, te extiendo esa garantía durante 2 o 3 años más. Y si se te descompone, te la cambio por otra nueva. Así funcionan ya ahora muchas empresas. La empresa de la manzanita de los iPhones y eso, así funciona. Tú pagas una cantidad mensual y si al año de que tú ya empezaste a pagar sale un equipo nuevo, das el viejito y te dan uno nuevo, sin que tú pagues nada. Si se te llega a descomponer por algo de fábrica, das el equipo y te dan uno nuevo. Son las garantías que tenemos. ¿Qué bendición tendríamos nosotros de poder controlar la vida así? De poder de que Dios nos dijera, uy, te salió malo ahí el páncreas y tienes diabetes, pues órale, te regrésame y te doy uno nuevo, ¿no? Pero nosotros no sabemos que no funciona así. Porque también, aunque tengas esa garantía, si llegas con la pantalla con un batazo de béisbol, te van a decir, oye, pues, eso no es un descontrol de fábrica, eso tú se lo hiciste. En el cuerpo sería lo mismo. Todo lo que nos provocamos por necios, o bueno, voy a hablar de mí, es decisión mía. Y el día que estoy enfermo, sí, ahí estoy, Señor, Señor, ¿verdad? Pero cuando estoy bien y todo, digo, ay, aquí a todo dar, mira. Entonces, no tenemos eso, pero Dios, aunque nos descompongamos, Él nos puede ayudar. Él sabe los planes. No es como nosotros, que de repente un día se descompuso tal cosa y ya no supimos ni qué. Él sabe hacia dónde vamos nosotros y hacia dónde no podemos ir si no le hacemos caso, si no vemos su palabra, si no escuchamos el consejo sabio. Dice Jeremías que Él nos conoce desde antes de nacer, en el vientre de nuestra madre. Entonces, Él nos conoce de ahí hasta donde vamos a llegar. Y en ese ínter, todas las decisiones que tomemos y las consecuencias, Él ya las conoce. Pero Él espera que en Él tomemos las mejores decisiones.
¿Cómo se va a equivocar alguien que es perfecto y que además conoce todo lo que ha de venir? Dios no se equivoca. Por eso dice, son planes de bien y no de mal, de bienestar y no de calamidad. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. ¿Qué es el bienestar? Una palabra muy usada ya desde hace unos años por nuestro gobierno. Ya todo es del bienestar. Pero ¿qué es el bienestar realmente? Bienestar significa una comodidad o una vida holgada. Tener todo en orden y todo para bien, para que tú te sientas cómodo y que tu vida sea holgada. Que no estés preocupándote por las cosas, que no estés estresándote porque ¿qué va a pasar? Dice que tener una vida holgada es que tiene más de lo que se necesita para vivir. Un poquito más. Porque cuando tenemos lo justo damos gracias, pero cuando tenemos un poquito más, más gracias damos, ¿no? Decimos por ahí, pero no demasiado para que nunca me olvide de ti, Señor. Pero lo justo y un poquito más, yo sé que en momentos lo hemos tenido. Porque a veces hasta en el día más austero tenemos para comprarnos una coca. Bueno, ya está muy cara la coca, pero no sé, algo barato ahí para el postre de la comida. No lo sé, hermanos. Pero Dios de verdad es bueno. Es suficiente. Hermanos, por lo menos yo les puedo dar testimonio que esta promesa se ha cumplido en mi vida y en la vida de mi familia desde que yo era hijo de familia. Sí hubo tiempos de vacas flacas y unos de vacas muy gordas, para gloria de Dios, en el que hubo viajes. Yo me acuerdo que íbamos a la despensa y no, el carro se llenaba, puras cosas que nada más engordan y hacen daño, ¿verdad? Pero así era la vida, hubo vacas gordas, pero también hubo tiempos en donde ya no. Pero nunca, hermanos, nunca, a pesar de las deudas, de las situaciones, faltó un alimento, ha faltado algo que comer, un techo sobre nuestras cabezas. Tal vez no la ropa nueva de en algunos momentos, pero ropa para usar, suficiente. Tal vez no la gran casototota con todas las recámaras, pero un cuarto donde no había frío, donde no había lluvia. Tal vez no los grandes restaurantes y esas cosas, pero un taquito siempre hay y siempre ha habido. Y la misericordia de Dios, hermanos, va mucho más allá, porque a veces, ¿cuánto tiempo? A veces tenemos muy presente la enfermedad, pero también de repente, gracias a Dios, ¿no? Y de repente hasta decimos, ay, hace mucho que no me enfermo. Para gloria de Dios, para gloria de Dios. La gloria y la misericordia llegan hasta esos puntos. En las pruebas, cuando de repente decimos, caray, ahora no me enojé y me hicieron lo mismito que la otra vez. Ahora no me enojé. Ahora llegué de buenas a la iglesia. Y hay cosas más fuertes, hermanos. Acabamos de tener un recordatorio de lo que es un terremoto. Creo que aquí en León no son tan fuertes o no se sienten tan fuertes, pero los que hemos vivido en la Ciudad de México sabemos lo que se siente bailar con un terremoto y las consecuencias de algunos de ellos. Los que han vivido cerca de las costas sabemos lo que son las inundaciones, de los ríos que se desbordan. Y no nada más hablo de una casa que se derrumbe porque está en un paso de un río. Yo llegué a tener tristemente pérdidas cuando estaban los proyectos de los niños en la sierra, donde pues el niño tenía que pasar y en ese momento el río crecía y se llevaba el puente y nunca los encontramos, hermanos. Pero gracias a Dios, hasta en esas cosas llega su misericordia, sus planes perfectos. Una calamidad es una desgracia que alcanza a muchas personas. ¿Y cuántos de nosotros, por situaciones, hemos vivido calamidades en nuestra familia, en nuestros matrimonios? Pero también cuando estamos en Él, aunque son cosas fuertes, en la mayoría de los casos, aunque hay cosas dolorosas y situaciones difíciles, Él nos ha guardado, Él nos ha acompañado, no nos ha dejado. Entonces Dios conoce perfectamente el antes y el después de nuestra vida, de la obra que está haciendo en nosotros, de los planes que tiene para nosotros, y además nos guarda de las cosas malas. Pero todo esto también nos lleva a ver que conoce también la obra que es capaz de arreglar lo que nosotros tratamos de reparar sin su ayuda y a veces lo dejamos peor.
Yo, hermanos, la verdad es que no tengo muchas habilidades en cuestión de arreglar cosas. Hay otras que sí me salen muy bien. Pero la verdad es que cuando ya veo que se trata de hacer un hoyo y no conozco bien, digo, no, mejor le voy a hablar a alguien que sepa, no vaya yo a perforar una tubería o darme un toque ahí porque ya le pegué a un tubo de luz. Mejor le hablo al que sabe. Pero a veces dices, no, sí puedo. Y te metes y empiezas a hacer los hoyos y cuando ves ya ya está saliendo agua por donde debería salir la luz, ¿no? Como en las fotos que luego publican. Queremos arreglar las cosas por nuestras cuentas y no sabemos. Hay cosas que no sabemos. Enemistades que no sabemos cómo arreglar. Enojos que no sabemos cómo quitar. Divisiones que no sabemos cómo acercar. Terquedades, necedades que no sabemos cómo quitarnos. Y que hemos luchado mucho tiempo y te dicen, haz esto, haz lo otro, métete aquí, métete allá, léete este libro, escúchate esto. Y nomás no, porque lo queremos hacer por nosotros. Muchos de nosotros tenemos esa filosofía, se descompone algo en la casa y lo puede hacer alguien más. Si tienes para pagarlo, mejor págalo. Así, si las cosas no quedan bien, por lo menos hay a quien echarle la culpa y no a uno que lo descompuso más. Pero en la vida, hermanos, a veces no se puede. No tenemos ni a quién echarle la culpa. Tenemos que ir con el que nos puede arreglar, con el que nos puede dejar como nuevos. Ese que nos puede curar de todo, de toda enfermedad, y lo hemos visto. He escuchado testimonios, digo, hermanos, no lo vi, pero de diferentes personas de algunas iglesias que hasta las caries le sanaron. Yo digo, ay Señor, ten misericordia de mí, ¿no? Todos mis dientes que me vuelvan a salir los que ya están rotos. Pero por algo. Dios me puede sanar de la diabetes, claro que puede. Dios me puede poner orden en mi hipertensión, claro que puede. Pero me dice, oye, pues te la arreglo y te la desarreglas al ratito con una coca, pues toma en serio las cosas tú también. En lugar de enfrentar los problemas en casa, se acaba el enojo y ya todos bien, pero el problema sigue. Y no se trató, y no se oró, y el problema sigue. Ya nada más no nos peleamos, pero el problema sigue. ¿Y cuánto tiempo duran esos momentos de paz? Hasta que alguno de los involucrados vuelve a hacer algo que al otro no le pareció. Y no hay una restauración, porque no está en nosotros, es el Señor. Pero bueno, además de que ya nos vimos que nos cuida, que tiene nuestros planes, que tiene lo mejor para nosotros, que además nos restaura, nos da una esperanza. Dice la última parte de la versión que yo leí, a fin de darles un futuro y una esperanza. Decimos que tenemos esperanza cuando vemos como posible algo que deseamos. En el Antiguo Testamento se utilizaba el término hebreo miké para referirse a una cosa o a un acontecimiento que se espera que está en el futuro. Y podemos ver cómo a pesar de los juicios de Dios que le hizo a Israel, como ya lo vimos, por sus pecados, por su falta de memoria, por todas esas malas costumbres que tenía el pueblo de Israel, siempre les mantuvo la esperanza de una restauración gloriosa, mediante la intervención de un Mesías. Incluso hacían sus sacrificios con la esperanza de la llegada de ese Mesías, como parte de lo que Dios les enseñaba. Ellos estaban convencidos que Dios tenía un Mesías para ellos. ¿Y ese Mesías quién es? Jesús. Muchos antes de Cristo murieron con esa esperanza, pero esa convicción de que el Mesías iba a llegar, de que ellos tal vez no lo veían, pero sus generaciones lo iban a ver. No pudieron ser restaurados por Dios a través de su Hijo. Y ellos trataron de cumplir con las cosas que tuvieron que hacer. En cambio, nosotros tenemos el privilegio de que Él ya vino, ya estuvo aquí, que habita en el corazón de cada uno de nosotros cuando decidimos abrírselo a Él y decirle, Señor, entra en mi corazón, hágase tu voluntad, perdóname por mis pecados, recibo tu perdón y quiero vivir conforme a tus enseñanzas.
Cada uno de nosotros, que así se lo permitimos, tenemos esa bendición. Nosotros podemos levantar nuestra voz y llamarle, y Él está atento a lo que nosotros le decimos. Él nos escucha, tenemos esa certeza. No tenemos que hacer sacrificios, llevar animales al matadero y esas cosas. No llevarlos al altar y que ellos paguen por nosotros. Eso ya no. Ya hubo un único sacrificio suficiente, que fue nuestro Señor. Por eso nosotros podemos estar tranquilos, tener la paz y la seguridad de una vida plena a través de Jesús. Pero ¿saben qué, hermanos? La esperanza y el futuro que Dios tiene para nosotros va mucho más allá de todas las bendiciones que Dios derrama en gracia y misericordia en nuestras vidas. Va mucho más allá de este mundo. Estamos hablando de vida eterna, hermanos. ¿Qué hay ahora en tu vida que pueda ser mejor que la vida eterna al lado del Señor? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu pareja? Decimos que no, pero ¿realmente lo vivimos así? ¿Estamos convencidos de eso? De tener a veces que dejar todo por Él, pero con un propósito. Que a veces no podemos, hermanos, no podemos. Isaías 43, 18, búsquenlo por favor. Y la pregunta aquí, hermanos, es si nosotros ya sabemos, porque yo sé que esto que el Señor nos está hablando hoy no es nuevo para muchos de nosotros, ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado, pero entonces, ¿por qué a veces ese fruto, ese plan perfecto, esa paz sobrenatural no está en nosotros, hermanos? Siendo honestos, ¿por qué seguimos batallando? Dice Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otras versiones dicen, ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Ya no recuerdes el ayer, ya no te acuerdes de las cosas del pasado. Yo sé, hermanos, que hay cosas que nos marcan y nos han marcado y son difíciles. Y aquí no te está diciendo, no te acuerdes ya de lo de ayer, no te acuerdes ya de lo de ahorita. Dice, ya no recuerdes, o sea, ya no hagas remembranza de esas cosas. Hay cosas que son recientes y Dios tiene que tomar y le tenemos que dar el tiempo de restaurarnos. Pero a veces, hermanos, pasa eso y seguimos con lo mismo. Y es que mi papá, y es que mi mamá, y es que mis hermanos, mis hermanas, es que en la escuela, mi maestro tal, el vecino, en mi trabajo anterior. ¿Cuántas cosas? El líder que teníamos antes. Es que en la otra iglesia me lastimaron. Seguimos pensando en el pasado. Dios quiere decir, ya está hecho. Ya está hecho. Pero cuando empieza a obrar, ¿qué hacemos? Vamos para atrás otra vez. No, Señor, pero es que así no. ¿No viste lo que me hicieron? Por lo menos fuego del cielo, Señor, que les caiga. Pero cuando Él dice, no, es en amor. Es en amor. Tuve misericordia de ti y tú no quieres tener misericordia con los demás. Morí por tus pecados como los de esa persona también. Gracias a Dios
en su misericordia, que no nos dice, ¿quién te crees tú para tomar esas atribuciones? Para decidir a quién perdonas y a quién no. Para seguir recordando. ¿Saben qué pasa, hermanos? A veces esta cuestión de recordar el pasado, pensamos que generan las personas, las que nos deben, las que nos lastimaron, un dolor, que les presenta un mal. Pero desafortunadamente, hermanos, muchas de esas personas ya ni se acuerdan de lo que nos hicieron. Y los únicos que estamos con ese cáncer somos nosotros, cargando cosas que ya no tenemos que cargar. Ahí está en tus manos, Señor. Ahí está. Y yo sé, hermanos, yo sé, no es fácil. Pero no es fácil si lo hacemos solos. Si buscamos la ayuda del Señor, claro que se puede hacer. Deja de recordar el pasado. Ya no pienses en eso. Yo voy a hacer algo nuevo, dice el Señor en su palabra. Y verás que ahora mismo va a aparecer. Esto lo está diciendo en Isaías, Antiguo Testamento. Y su promesa, voy a abrir un camino en el desierto y en los ríos de tierra estéril. Aquí, hermanos, busqué muchas versiones de diferentes traducciones de la Biblia y todos dicen cosas increíbles en la parte final. Ríos, dice, aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados. Otra versión dice, haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía, tierra donde nada puede nacer. Ahí es donde va a haber vida. Decía por ahí otra versión, deja de pensar en eventos pasados y reflexionar sobre los tiempos pasados. Estoy haciendo algo nuevo, está brotando, ¿no puedes verlo? Estoy haciendo un camino en el desierto y ríos en el páramo. Un páramo es, en términos generales, un territorio alto, frío, desolado, poco fértil, como nuestros corazones en algún momento, como nuestras vidas en algún momento, cubierto con una vegetación bajita, expuesta a vientos fuertes, a circunstancias difíciles. Se asocia con lugares inhóspitos, solitarios y difíciles para la vida humana y la vida animal. Eso es lo que es un páramo, eso es lo que nos está diciendo de esos lugares, es en donde nada puede florecer, donde nadie puede vivir, ahí es donde Dios va a hacer vida. En esas circunstancias en las que pudiéramos estar, o gente que conocemos, y decimos, es que no, este no va a cambiar, este no le va a dar su vida a Cristo. Ahí, donde más difícil parece, es donde Dios puede hacer vida. Y si no lo creemos, aquí estamos, todos nosotros para comprobarlo. A veces, hermanos, hay cosas de nosotros que entre nosotros no sabemos, pero cada uno de nosotros sí lo sabe. Cada uno de nosotros sabe el corazón que teníamos antes de Cristo. Las luchas de ese corazón en el proceso de Cristo hasta el día de hoy. Y eran más inhóspitos esos corazones que todo lo que acabamos de leer ahorita. Sin embargo, Dios llegó y dio vida. Eso es lo que Él quiere decir hoy, hermanos. Dejemos ya todas esas cosas y confiemos en Él. Todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, pero tenemos que dejar que Dios obre. Él es el único que quita rencores y restaura corazones. Entonces, hoy es el día, hermanos. Hoy es el día de dejar que ese arquitecto perfecto nos siga edificando. Estamos en un buen tiempo, es un tiempo de inicios, dicen por ahí. Es un tiempo de nuevas ideas. Ya lo veíamos hace 8 días, más que ideas es buscar su voluntad, pero tener la disposición de dejarlo hacerla y de seguirla. Yo no sé hasta hoy si has tratado, como decíamos, de ser el arquitecto de tu propio destino, hermano. O si ya tienes una idea de dejar en manos de Dios las cosas. Pero el único que nos va a llevar a esto y a una libertad total para hacer estas cosas y que nos puede reparar hasta la herida más profunda, la herida más dolorosa que hay en nuestro corazón, en nuestro ser, es Dios. ¿Por qué no lo dejamos que lo haga, hermanos? ¿Por qué no decimos hoy, Señor, perdóname, porque realmente no has sido el arquitecto tú? No has sido el único que he dejado que meta mano en mi construcción. Desgraciadamente le abrí mi vida a gente que me lastimó. A lo mejor no en lo físico, en lo emocional.
porque las decisiones de mis padres me lastimaron. Porque yo llegué y no sé qué pasó. Porque de repente decidieron separarse. Y a mí no me preguntaron si yo quería que se separara. Y eso me lastimó. Porque me educaron y me golpearon y me gritaron y abusaron. Y me traumaron, dicen por ahí. Pero ¿sabes qué, Señor? Hoy es el día de dejar todo eso atrás. Preparémonos, hermanos. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Vamos a tener nuestra cena del Señor. Hay que ponernos a cuentas con Él. ¿Y qué es ponerse a cuentas con Dios, hermano? Porque lo decimos mucho, pero a lo mejor nunca se te ha explicado. Ponerte a cuentas con Dios es tomar este tiempo en lo que están los cantos que nos acompañan los hermanos de la alabanza. Tomar ese tiempo en lo que nos entregan los hermanos que nos bendicen con su servicio, con el pan, con el vino, con el jugo de uva en este caso, todo es simbólico. Para decirle, Señor, la verdad es que he fallado. Te he fallado, Señor. He querido hacer las cosas conforme a mi voluntad y no a la tuya. He querido tomar yo mis decisiones sin ni siquiera consultártelas a ti. He cometido estos errores. He visto estas cosas que a ti no te agradan. He oído estas cosas que a ti no te agradan. He tenido estas conversaciones que a ti no te agradan. Perdóname. Y al tener este arrepentimiento, buscamos estar en paz con Él para poder participar de la cena del Señor. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Y en cuanto a lo que aprendimos hoy, pues vamos a pedirle a Dios que nos siga ayudando. Que nos siga enseñando qué cosas nos impiden dejarlo ser el arquitecto a Él. Y poder dejar en sus manos la obra de nuestras vidas completamente. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor, porque tú nos recuerdas primeramente cuán grande y poderoso eres, Señor. Cuán grande y misericordioso eres, Dios. Cuánto, Señor, a veces pudiéramos haber merecido toda tu furia, Padre. Pero aún así tú has sido amoroso y misericordioso. Gracias, Padre, porque has tenido ese amor tan grande para cada uno de nosotros, para los que amamos, Señor. Y porque podemos confiar hoy, Señor, que tú vas a seguir haciendo esa obra si así te lo permitimos. Toma control de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y díselo, hermano, díselo ahí con tu voz. Dile, Señor, toma control y autoridad de mi vida. Toma control y autoridad en mi mente, en mi corazón. Y ayúdame, Padre, a ser como tú. A ver los problemas como tú los ves. A ver a mis hermanos, a mi familia, como tú los ves. Ayúdame, Señor, a aceptar tu sanidad en mi corazón y a dejar atrás el rencor, Padre. Ayúdame a perdonar a aquel que aún no he podido perdonar, Señor. Poner en tus manos todas las situaciones que vinieron de ese problema, de ese enojo, de esa herida, Señor. Y soltarlas de una vez por todas a ti y vivir libre de todo eso. Toma en tus manos mi vida, Señor. Díselo, hermano. Toma en tus manos lo que soy, mis dones, los talentos que me has permitido tener. Y déjame entregarlos a ti y servirte a ti con cada uno de ellos, Señor. Para bendecir no solamente este cuerpo, sino las personas a mi alrededor. Muéstrame, Padre, cuál es el don que tienes para mí. Pregúntaselo, hermano. Muéstrame, Señor, cómo puedo servirte en este año que empieza. Y ayúdame, Padre, a hacer lo que esté en mí para poder hacerlo. En tu nombre, Padre, yo bendigo esta iglesia, a cada uno de estos hermanos que está aquí, Señor. Gracias una vez más por sus vidas. Gracias, Padre, porque yo sé, Señor, los planes que vienen para ellos, ni nos los imaginamos aún, Padre, pero tú los tienes. Gracias por el propósito que has dado en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y ayúdame, Señor, a saber guiarlos a ti, a que se cumpla ese propósito en sus vidas, Señor. Sé tú, Padre, sé tú. A través de mí y de mis hermanos que tienen la bendición de edificar las vidas de los demás. Que esta iglesia sea una iglesia, Señor, que lo primero que te busque sea a ti. Tu voluntad y el propósito que tienes para nosotros.
y que este año que viene podamos ser luz en este lugar una vez más y podamos ser el medio porque más y más personas te conozcan y lleguen a ti y seamos instrumento para la expansión de tu reino, Padre. En el nombre de Jesús te agradezco y te pido todo esto. Todos decimos amén. Gracias, hermanos.